Hola, en esta oportunidad voy a resolver las 16 preguntas de matemática del segundo examen parcial de CRUNI del 2025-2, que se tomó el día 15 de junio del 2025. En la pregunta 15 tenemos lo siguiente. Nos dicen n es un numeral de 4 cifras que satisface la siguiente condición, y nos piden determinar la suma de cifras del número n. Entonces hay que notar algo. Esta suma de 4 cifras como máximo es 36. Y acá, por ejemplo, si nosotros ponemos el número 3999 y esto es 36, entonces ahí no llega a 4051. Entonces yo puedo afirmar de ello que sí o sí a tiene que ser 4, no puede ser 3. Entonces ya tenemos nuestro primer valor, sería a igual a 4. Entonces tendremos lo siguiente. Acá lo descompongo como 4000 más el numeral BCD. Acá, bueno, restando tenemos a este lado igual a 47. Y antes de, hay que notar que este es un numeral de 2 cifras, pero acá tenemos una de 3. Entonces de ello puedo decir que B tiene que ser 0. Entonces solo copio acá CD más C y D. Luego hay que notar que esto se puede componer como 10C más D, ¿no? La descomposición polinómica. Entonces tenemos lo siguiente. 47 es igual a, si acá tengo 10 más 1 sería 11C. Y tendría 2D. Luego hay que notar lo siguiente. Este es un número impar. Entonces acá como tengo un número par, en acá sí o sí, este producto tiene que ser un número impar. Con lo cual C tiene que ser un número impar. Entonces el primer número impar sería el 1, pero para que satisfaga la condición, esto tendría que ser 18, con lo cual esto no va, ¿no? Luego el siguiente sería 3. Si pongo 3, el D tendría que ser 7. Y esto sí, sí se puede. Y 5 ya no, porque se excede a 47, ¿no? Con lo cual C es igual a 3 y D es igual a 7. Y nos pedían la suma de cifras de N. Eso sería igual a 14. En la pregunta 16 nos dicen, en cierto país de Latinoamérica migran cierta cantidad de mujeres y cierta cantidad de varones. Entonces anotamos esas cantidades. Ya, en base a eso y la tabla nos piden determinar la veracidad de las proposiciones. En la pregunta 1 del ítem 1 nos dicen, migran por estudio es acá. Todos nos centramos en esos datos. Nos dicen más mujeres que varones, entonces vamos a comparar este porcentaje multiplicado por la cantidad de mujeres y eso vamos a ver si es mayor que este porcentaje multiplicado por su cantidad, ¿no? Entonces hacemos eso. Entonces nos dicen más mujeres que varones, entonces pongo acá cantidad de mujeres es 12.20% y eso lo multiplicamos por la cantidad de mujeres, ¿no? Que es esto, por M. Y eso lo vamos a comparar si es mayor a, nos dicen compararlo con los hombres son 11%. Entonces, haciendo cuentas, tenemos que multiplicar eso, ¿no? Sería 12.2 entre 100 por 22.196. Eso es igual a esta cantidad. Y vamos a compararlo con lo siguiente, que sería 11 entre 100 por 24.703. Entonces, notamos que eso es falso, ¿no? Entonces, la otra sería falso. La siguiente proposición nos dice que, vamos a comparar, en este caso nos dicen, más de 6.000 personas migran por unión familiar. Entonces, nos centramos en los porcentajes de acá. Entonces, nos piden calcular esa cantidad, ¿no? Entonces, sería 17% multiplicado por la cantidad de mujeres, más, en el otro caso es 11.8%, y multiplicado por la cantidad de varones. Y vamos a comparar si esa cantidad es mayor a 6.000 personas. Entonces, haciendo cuenta, vamos a calcular ello. Sería 17.5% multiplicado por mujeres, que es 22.196. Eso nos da 3.884.3. Y al otro lado tenemos 11.8% multiplicado por 24.703. Nos da 2.914.954. Sumando esas cantidades, es evidente que es mayor que 6.000. Entonces, esto sería verdadero. La tercera proposición nos dice respecto a trabajo. Entonces nos centramos solo en estas cantidades. Nos dicen, miran 3.500 más mujeres que varones, entonces vamos a hacer esa comparación. En mujeres, en este caso, en trabajo es 63.8%. Y eso multiplica por la cantidad de mujeres, ¿no? Y en este caso miran más, entonces serían, esa cantidad tendría que ser en diferencia con la de varones. Acá tendría 72.5% multiplicado por la cantidad de varones. Esta diferencia nos están diciendo que lo comparemos y esto es mayor a 3.500. Entonces, hacemos cuentas, sería 63% multiplicado por M. Eso nos da 14.161.048. Y en el otro es 72.5% multiplicado por V. Esto nos da 17.909.675. Y notamos que esa diferencia es negativa, ¿no? Por lo tanto sería falso. En este caso la clave sería la E. En la pregunta 17 nos dicen, se lanzan dos dados. Uno tiene 2 caras blancas y 4 rojas. Entonces contamos eso. Un primer dado tiene 2 caras blancas y 4 rojas. Luego nos dicen también que el otro tiene 4 caras blancas y 2 negras. Ok, luego nos dicen, considerando la pareja de resultados, ojo, la pareja de resultados, ambos dados, nos dice, por cada cara blanca que aparece se paga 5 soles. Entonces hacemos lo siguiente por acá. Por cada cara blanca se paga 5 soles. Luego por cada cara negra se paga 10 soles. Y por último nos dicen, por cada cara roja se paga 25 soles. Nos piden, calcule el valor esperado de la ganancia. Entonces hay que definir primero nuestra variable aleatoria. En este caso lo voy a definir de la siguiente manera. Sea x la variable aleatoria, tal que sea el pago total por cada cara al lanzar los dados.
Entonces ya definiendo esa variable aleatoria, hay que ver qué montos saldrían, ¿no? Cuáles serían esas pagos totales. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Decimos, por ejemplo, si de el primer dado nos sale que es blanco, y suponemos que del siguiente dado nos sale que es blanco también. Entonces, ¿cuántas cantidades en total hay de ello? Sería, por un lado tenemos 2 del primer dado y del otro tenemos 4 posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas posibles hay? De esas combinaciones hay 8. 8 posibles resultados que salga blanco y blanco. Por el otro lado, ¿qué pasa si sale blanco y al otro sale negro? ¿Cuántas posibilidades hay? Por un lado hay 2 y en el otro 2. Entonces sería 4 en total. Luego, si sale rojo y sale blanco, ¿cuántas posibilidades hay? Sería 4 por 4, 16. Y finalmente, si sale en rojo por acá y en el segundo lado sale negro, ¿cuántas posibilidades hay? Sería 4 por 2, 8. Y sumando todas esas cantidades serían 36, que es todos los posibles resultados al lanzar los dados. Entonces tenemos lo siguiente. Para el caso de la variable aleatoria, como la definimos así, entonces, ¿cuánto se recibiría si sale 2 blancos? Por cada blanco se paga 5 soles, entonces por 2 blancos sería 10. Para el caso blanco y negro sería 5 más 10, sería 15 soles, sería el pago total. Para un rojo y un blanco sería 30. Y para un rojo y un negro sería 35. Y luego hay que definir cuál sería la probabilidad de que salga ese valor. Entonces, su probabilidad de que salga 10 sería 8, entre el total de posibilidades es 36. Para el caso de blanco y negro, que salga 15, el monto del pago total sea 15, su posibilidad es 4 de 36, que es el total, ¿no? Para el caso de que el monto sea 30 soles, sería 16 casos a favores y 36 en contra. Bueno, 36 en total, perdón. Y por último, de que salga 35, el pago total sería 8 casos a favores y el total de casos es 36. Y esa suma de fracciones tiene que salir igual a 1, ¿no? Y se verifica eso. Entonces, el valor esperado, se simboliza de esta manera, es igual a una sumatoria de productos. En este caso sería multiplicar, vamos a multiplicar lo acá por lo acá, y eso lo sumo a el producto de esto con esto, y a ello le sumo el producto de esto con esto, y finalmente le sumo el producto de esto con esto. Entonces, notamos que todos tienen abajo 36. Entonces, abajo normal vas a tener un denominador común. Entonces, arriba podría poner el producto de ellos dos, más el producto de ellos, más el producto de ellos, más el producto de ellos. Entonces, voy a hacer eso. Arriba tendría 10 por 8, 80, más 15 por 4, 60, 30 por 16 es 480, 35 por 8 es un 70 por 4, que es 280. Y todo ello dividido entre 36. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Sería 80 más 60 más 480 más 280. Eso es igual a 900. Y 900 entre 36 es igual a 25. Por lo tanto, la clave sería la E. En la pregunta 18 nos dice, considera la siguiente secuencia de números consecutivos y nos pide determinar la cantidad de dígitos utilizados en dicha secuencia sin considerar aquellos empleados para escribir la base. Entonces, son números consecutivos notar que están en base 5, ¿no? Por acá, por ejemplo, tenemos todos los números de una sola cifra en base 5. Vamos a tener también todos los números de dos cifras en base 5. Y para el caso de 3 cifras, solo vamos a tener hasta este número nada más, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. La forma general de un número de una cifra en base 5 sería de esta manera. Y diría lo siguiente. En este caso, toma desde el 1 hasta el 4. Entonces, yo puedo decir que hay 4 números de esta forma. Y cada uno de esos números tiene solamente un dígito. Para el caso de 2, sería de esta forma en general. Y vamos a ver cuántos valores hay. En este caso, él va desde 1 hasta el 4. Y él va desde 0 hasta 4. Entonces, tenemos acá 4 posibilidades para A y tenemos 5 posibilidades para B. Sería 20 números. Y esos 20 números, cada uno de ellos tiene 2 dígitos. Para el caso de 3, sería lo siguiente. Para el A voy a decirle que vaya desde el 1 hasta el 3. Para el B le voy a decir que vaya desde 0 hasta 4 y también desde 0 a 4. Entonces acá tenemos 3 por 5 por 5. Esto es 75 números. Y cada uno de ellos tiene 3 dígitos. Ahora vamos a ver los otros casos de 3 cifras en base 5. Ahora ya acabé con el A hasta 3 máximo, ahora me interesa cuando A es 4. Solo tiene esa posibilidad 4. Y para el B le voy a decir que vaya desde 0 hasta 2. Y bueno, el C sí puede ir libremente del 0 hasta el 4. Acá tenemos un solo valor multiplicado, acá tiene 3 posibilidades y el C tiene 5 posibilidades, sería 15 números. Y cada uno de ellos tiene 3 dígitos, ¿no? Y finalmente, para los otros, sería lo siguiente. Acá fijo el A, también ahora fijo el B, y el C va desde 0 hasta el número 2. Entonces, para el A solo hay una posibilidad, para B hay solo una posibilidad, y para C hay 3 posibilidades, sería 3 números. Y cada uno de ellos tiene 3 dígitos. Entonces, ahora me estaría solamente con multiplicar los números con los dígitos, ¿no? Sería 20 por 2, y acá tendría 75 por 3, 15 por 3 y 3 por 3, ¿no? Notar que todos ellos tienen factor común 3, entonces yo podría sumar los valores de acá y multiplicar solamente por 3, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Entonces, la cantidad de dígitos es igual a, sería 4 multiplicado por 1 más 20 multiplicado por 2 más, en este caso sería la suma, 75 más 15 más 3 y ello multiplicado por 3. Entonces acá tengo 4 más 40 más, acá tengo 90 más 3, 93 por 3, ¿no? Entonces calculando yo en calculadora tengo lo siguiente. 93 por 3 más 44 sería 323. En este caso la clase sería la. En la pregunta 19 nos dicen A es una matriz de 2 por 2, de modo que se cumple esa igualdad, esa ecuación, donde I es la identidad y bueno, nos dicen la suma de elementos de la matriz A. Entonces hagamos lo siguiente. El A más I al cuadrado es igual a A más I multiplicado por A más I. Ello es igual a, multiplico el de acá en ese orden por esto y por esto. Entonces sería lo siguiente. A cuadrado más el A por el I sería A nada más. Y luego multiplicamos esto por cada uno de ellos. Sería lo siguiente. Más otra vez el A y I por I, que sería I cuadrado, pero I cuadrado es igual a I. Entonces acá tenemos A cuadrado más 2A más I
Ahora para el caso de a menos i al cuadrado sería igual a lo siguiente. Acá igualmente multiplico esto por esto y esto por esto. Entonces tendríamos a cuadrado menos a, y luego multiplico el de acá por cada uno de ellos. Sería menos a y menos i por menos i sería más i cuadrado, pero i cuadrado es igual a i. Entonces tenemos lo siguiente. Acá sería a cuadrado menos 2a más i. Entonces, si paso esta expresión al otro lado a restar, entonces haría una diferencia, ¿no? Que haría por este lado 0 igual a la diferencia por acá. Entonces voy a hacer eso, voy a hacer la diferencia acá. Hago una diferencia de él con él, sería igual a la diferencia de él con él. Entonces tendríamos lo siguiente. A más el i al cuadrado, y eso le resto lo de acá. Eso sería igual a restar lo siguiente. Sería a cuadrado menos a cuadrado se van, el i más el i se van, ¿no? En una diferencia. Y solo me quedaría 2a menos menos 2a. Eso sería igual a 4 veces el a. Y eso, según la ecuación original de acá, sería igual a 0, ¿no? Entonces igual a 0. Con lo cual, a, la matriz a, sería igual a la matriz nula, ¿no? De orden 2 por 2. Sería la matriz nula de 2 por 2. Entonces la suma de sus elementos sería 0, ¿no? Entonces la suma de los elementos de la matriz a sería igual a 0. En este caso la clave es la a. En la pregunta 20 nos dicen resolver, bueno, hallar el producto de las raíces de la ecuación. Entonces vamos a ver lo siguiente. Recordar por un lado lo siguiente. Si tengo logaritmo de a menos logaritmo de b, eso es igual a logaritmo de a entre b. Vamos a recordar esa propiedad. Entonces, para este caso tiene que tener la misma base, ¿no? En este caso la base 10. Entonces hagamos lo siguiente. El logaritmo de 8 elevado a logaritmo de x lo puedo expresar como 2 elevado a la 3 y eso multiplicado por log de x. Y eso menos log de 2 elevado a log de x. Y eso es igual a log de x elevado a la x. Entonces ya tenemos los logaritmos y hacemos una aplicamos la propiedad, ¿no? Sería log de 2 elevado a la 3 log de x y eso dividido entre 2 elevado a la log de x. Y eso es igual a, en este caso puedo bajar el de x. Otra propiedad que recordar es, si tengo log de a elevado, no sé, a un b, eso es igual a b por log de a. Entonces hacemos esa propiedad acá, sería x multiplicado por log de x. Acá, bueno, tendríamos log de, esa división sería igual a 2 elevado a 2 log de x, igual a x por log de x. Acá nuevamente aplicamos la propiedad, bajamos ese exponente, sería 2 por log de x multiplicado por log de 2 es igual a x por log de x. Entonces acá hay que agrupar los valores de acá. El número 2 con el número log de 2 es un número, entonces lo agrupamos, ¿no? Digamos lo siguiente: 2 log de 2 multiplicado por log de x. Y el otro lo paso a arrastrar, sería x multiplicado por log de x. Y eso es igual a 0. Acá sacamos factor común, tendríamos 2 log de 2 menos x y todo eso multiplicado por log de x. Entonces cada factor igualamos a 0, tendríamos lo siguiente: log de x es igual a 0 o 2 log de 2 menos x es igual a 0. Por acá tendríamos lo siguiente, sería x es igual a 10 elevado a 0, entonces x tienes que es igual a 1. O en este caso x sería igual a 2 por log de 2. Y nos piden el producto, ¿no? El producto de raíces. El producto de raíces. Eso sería igual a 1 por 2 log de 2, sería 2 log de 2. En este caso sería la clave la C. En la pregunta 21 nos dice: dada esa función, determine la suma de los valores enteros que no pertenecen al dominio de f. Entonces el dominio de f depende justamente del denominador. En este caso el denominador es esta expresión. Entonces hagamos lo siguiente: esta expresión es distinta de 0, ¿no? Esa es la única restricción para la función. Entonces hagamos lo siguiente: el máximo entero no puede ser 2, no puede ser menos 2. Con lo cual, ¿qué valores no tendría que ser x? X no puede ser valores desde menos 2 hasta menos 1, ¿no? Y había por si x pertenece a ese intervalo de menos 2 a menos 1, entonces su máximo entero es menos 2, ¿no? Eso por definición. Entonces, el dominio de la función es igual a todos los reales menos ese intervalo, ¿no? Y nos piden justamente la suma de los valores enteros. Ojo, el único valor entero que no pertenece al dominio sería el acá, ¿no? El menos 2. El menos 1 sí pertenece, el menos 2 no. Entonces, esa suma sería la suma de los valores enteros que no pertenecen al dominio de f, sería igual a solo el menos 2. Entonces la clave que sería la b. En la pregunta 22 nos dan tres proposiciones. La primera proposición dan z, que es igual al número complejo 1,1, y luego nos dicen si es que esa igualdad es verdadera o falsa. Entonces, primero hallamos el z más 1, que sería igual a 2,1. Entonces el módulo de ese número complejo sería igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, la suma de sus componentes al cuadrado, que sería la raíz de 5. Y eso lo voy a comparar con el número la raíz de 2 por e elevado a la i por pi, donde i es la unidad imaginaria. Entonces esto sería igual a coseno de pi más i seno de pi. Pero este valor, seno de pi, es igual a 0 y este valor es igual a menos 1. Entonces el producto sería igual a menos la raíz de 2, por lo cual sería distinto, sería falso la primera. En la segunda nos dicen que para todo número complejo, en este caso z y w, que cumplen esa condición, entonces la parte real de ese otro número complejo es igual a 1. Entonces vamos a encontrar esos números. Entonces sería z lo definimos como un a más b y el w como un c más d. Entonces la suma, la suma de z más w sería igual a más c en la parte real y c más d en la parte imaginaria. Y la diferencia sería a menos c más, en este caso era b, b menos d. Entonces el módulo de cada uno de ellos sería, bueno, en este caso
podría a esta ecuación elevar al cuadrado ambos lados y es lo mismo, ¿no? Entonces el módulo al cuadrado sería lo siguiente. El módulo de ese número complejo al cuadrado sería igual a más c al cuadrado más b más d al cuadrado. Y el módulo al cuadrado de la diferencia de esos números complejos sería igual a menos c al cuadrado más b menos d al cuadrado. Entonces voy a pasar esta expresión al otro lado, restando, y quedaría por este lado 0, ¿no? Entonces hagamos ello. Entonces tengo lo siguiente. La suma de esos números complejos en módulo al cuadrado menos la diferencia de esos números complejos en módulo al cuadrado es igual a 0, pero eso también es igual a la diferencia de estos valores, de él con él. Entonces tomo en grupos, diría él menos él, es una diferencia de cuadrados, entonces sería igual a la suma de ellos dos es 2a y la diferencia de ellos dos es 2a, 2c. Análogamente para el otro, para estos valores, la diferencia de cuadrados sería la suma de ellos dos, 2b, y la diferencia de ellos dos sería 2d. Con lo cual acá puedo simplificar el número 4 y nos quedaría lo siguiente. 0 igual a AC más BD. Ahora veamos el número complejo. El Z conjugado multiplicado por W. Eso sería igual a menos BI multiplicado por C más DI. Esto es igual a AC más DI menos BCI. Y acá tengo que multiplicar esto con esto. Bueno, el I por el I sería I al cuadrado, que es igual a menos 1. Y ese menos 1 por el negativo acá es más. Entonces sería más BD. Con lo cual, la parte imaginaria serían estos valores. En este caso, acá me falta poner igual. Es más ADI. Ok, entonces tendríamos lo siguiente. AC más BD más AD menos BC y eso por I. Entonces la parte real de este número complejo es esta expresión. Entonces diría lo siguiente. La parte real de este número complejo es igual a esta expresión, pero esta expresión nos salió que es igual a 0. Entonces diría que eso es igual a 0. Pero según la proposición nos dice que es igual a 1, eso sería falso. Por último, tendríamos a esta expresión yo la puedo elevar al cuadrado a ambos lados y distribuir el módulo. Recordar la propiedad que si tengo un z de W en módulo, eso se distribuye en el módulo, se distribuye en la división y en la multiplicación. Y también recordar que el módulo al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Considerando que z es igual a x más y. Entonces vamos a aplicar ello. Acá sería, primero elevando al cuadrado y distribuyendo nos quedaría 1 más z, 2 al cuadrado, entre 1 menos z y todo eso al cuadrado. Y eso es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Luego, eso sería igual a x más 1, 2 al cuadrado más y al cuadrado, entre 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado, y es igual a 1. Si multiplico la expresión de abajo por lo de acá, y luego paso a restar, se va el y al cuadrado. Y solo me quedaría esto menos lo de acá. Entonces, veamos ello. Sería x más 1 al cuadrado menos la expresión de abajo es equivalente a lo de acá. Entonces, escribo yo x menos 1 al cuadrado y eso es igual a 0. Entonces, esa diferencia de cuadrados es igual a la suma de ellos es 2x y la diferencia de ellos es 2. Y eso es igual a 0. Con lo cual, x es igual a 0. Si x es igual a 0, si y es igual a 0, z sería igual a solo y, donde y pertenece a los números reales. Con lo cual, si lo grafico en el plano de Gauss, donde acá tienes los números reales, acá tienes los números imaginarios, el componente de los números imaginarios, entonces si y es 0, si x es 0, entonces los números imaginarios que cumplen con esa condición son los que están en esta recta vertical. Con lo cual, esos números no están en el primer cuadrante. El primer cuadrante es esta región y no están ahí, entonces sería falso. La clave sería en este caso la E. En la pregunta de 3 nos dicen, se tiene un triángulo isósceles con AB y BC igual. M es el punto de intersección de las alturas AF y BH. Y nos dicen también que MB vale 5, entonces acá pongo 5. Y MH vale 1, esto vale 1. Entonces la longitud AM nos piden esa longitud. Entonces, notar algo, podemos poner por ejemplo a este ángulo un ángulo alfa. Y también, bueno, el acá sería 90 menos alfa, el acá por opuesto por el vértice 90 menos alfa, y esto sería también alfa, ¿no? Entonces, puedo decir lo siguiente, la tangente de alfa, por ejemplo, en el triángulo BHC es igual a M entre 6. Y en el triángulo pequeño AHM, la tangente es igual a 1 entre M, ¿no? Entonces, de acá puedo decir que M al cuadrado es igual a 6. Luego, en el triángulo pequeño, en el de acá, puedo decir lo siguiente, x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más m cuadrado. Con lo cual, x al cuadrado es igual a 7 y x es igual a la raíz cuadrada de 7. Sería así. En la pregunta 24 nos dicen que ABCD es un pentágono regular y nos dicen que tiene un círculo radio de medida igual a R mayúscula. Entonces, ya sabiendo ello, entonces sacamos el triángulo elemental del pentágono regular. En este caso sería el de acá. Y notar algo. El ángulo de este triángulo en esta parte sería igual a 360, que sería una vuelta entre 5. Eso es igual a 72 grados. Entonces, de estos triángulos se forman 5 y ellos conforman el pentágono regular. Con punto, bueno, con este lo dicen como 2. Con lo cual, si yo trazo, por ejemplo, acá la bisectriz, que también es altura, acá se forma el 36 y acá también 36. Y justamente recordar algo. Acá en la parte inferior he puesto valores notables, el seno 18 y el coseno 36. También he puesto el triángulo notable de 36. Entonces, en base a ello, yo puedo afirmar que este segmento es igual a el valor de la hipotenusa multiplicado por el seno de 36 grados. Y como estos dos segmentos son iguales, entonces todo esto sería 2 veces la hipotenusa multiplicado por el seno de 36 grados. Pero el seno de 36 grados es igual a la raíz cuadrada de 10 menos 2 raíz de 5 entre 4. Entonces diría, esto es igual a esta expresión. Con lo cual, simplificando, me queda lo siguiente. Pero esta expresión es igual al dato que nos decían, que es igual a esto. Con lo cual, yo le puedo decir, por ejemplo, esto que sea un M o un L.
Y estos datos que nos decían inicialmente también igualar por L. Entonces ubicamos AP, en la figura sería lo de acá. Esto PB también sería L. Y hemos descubierto que los lados del pentágono valen L también. Con ello yo puedo afirmar que el triángulo de acá es un equilátero. Esto valía 60, esto también. Con lo cual también el ángulo de acá también es conocido. Sería 36 grados. Porque justamente los arcos, cada uno de estos arcos vale 72. Debido al ángulo central, ¿no? Esto también sería 36. Y todo esto sería 108 grados. Entonces, como todo esto también vale 108, el valor de acá sería 12 grados. Y notar algo también. El valor de acá, por ejemplo, el 108 lo puedes componer como, esto también era 36, debido a que este arco es 72 grados. Y como todo era 108, lo acá tiene que ser 72. Pero este ángulo, por la suma de estos dos ángulos, da igual a 72. Entonces, el triángulo BQC es isósceles. Y yo ya sabía que cada uno de los lados del pentágono regular vale L. Entonces, si es isósceles este triángulo, entonces la longitud BQ también vale L. Y bueno, solo falta descubrir que este ángulo es igual a X justamente. ¿Eso porque se cumple que el segmento DB y el segmento EA son paralelos? Estos dos segmentos son paralelos. Eso se puede encontrar fácil porque todo esto vale 72. Si yo prolongo acá, el ángulo de acá también vale 72. Eso debido a que todo esto era 108, ¿no? Entonces justamente se cumple la Z acá, ¿no? Acá 72 y 72, por eso son paralelos. Entonces digo eso, ¿no? Pongo esto, es paralelo a esto. Entonces, ¿dónde más se cumple la Z? Acá. Con lo cual el X lo puedo trasladar hacia acá, ¿no? Entonces yo digo, esto vale X, pero como es un triángulo isósceles, el triángulo acá es un triángulo isósceles, entonces yo digo que esto también es X. Con lo cual yo diría que 2X más 12 es igual a 180. Entonces X es igual a 84 grados. Sería la C, la E. En la pregunta 25 nos dicen que a veces D es un cuadrado y nos dicen que la circunferencia cuyo radio mide R, el acá, es tangente a los arcos BD, el arco AC y el arco BC, con centros en A, en D y en O, respectivamente. Nos dicen también que AB vale 6, entonces todo vale 6. Y nos piden calcular R, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente. De acá yo puedo trazar una altura debido a la simetría. Este es un solo segmento. Y debido a ello también, él valía 3, 3. Y todo lo de acá vale 3. Esto también de acá hasta acá vale 3. Entonces coloco eso. De acá a acá vale 3. Esto es 90 grados. Luego, el radio de acá, por ejemplo, de este arco, que pasa por este centro y por este punto de tangencia. Acá hay un punto de tangencia. Este pues, es el centro de la circunferencia y este es el centro del cuadrante. Esos tres puntos son colineales. Con lo cual, si esto vale R y todo valía 6, debido a que el lado vale 6, entonces el segmento de acá tiene que valer el 6 menos ese valor, ¿no? Entonces apunto yo. De acá hasta acá vale 6 menos R. Y lo de acá, bueno, este segmento es igual a este segmento y valen 3 ambos. Entonces nos concentramos en el triángulo rectángulo de acá. Este triángulo rectángulo aplicamos Pitágoras y nos sale que, bueno, en este caso, de acá hasta acá vale R más 3, ¿no? Esto vale R. Entonces tenemos lo siguiente. 6 menos R al cuadrado, que es la hipotenusa debe ser igual a R más 3 al cuadrado más 9. Esto lo paso al otro lado para formar una diferencia de cuadrados y tendríamos lo siguiente. Esta diferencia de cuadrados sería igual a la suma de ellos, sería 9. Y la diferencia de ellos sería 3 menos 2 veces R. Y eso es igual a 9. Acá, bueno, puedo cancelar este valor con lo de acá. Me queda 1. Y sería 3 menos 2R es igual a 1. Con lo cual 2 es igual a 2R. Y ya nos salió. Ese es igual a 1. Eso es la D. En la pregunta 26 nos dan un cuadrado y nos dicen que BP es perpendicular al plano de dicho cuadrado, ¿no? Entonces BP sería por acá. Luego, como es perpendicular al plano, por acá tendríamos 90 y por acá también. M punto medio sería por acá. M punto medio de CD. Y nos dicen que la longitud de acá vale R cuadrado de 5. AB vale 4. Entonces todo vale 4. Acá por ejemplo vale 2. Acá vale 2. Y nos dicen calcular la medida aproximada del ángulo que determinan esta recta con la de acá. Entonces para ello voy a trazar una paralela al segmento AD. Sería lo de acá. Entonces lo de acá sería 2. Yo también tendría 2. Esto sería 90 porque es paralelo. Este es un cuadrado, ¿no? Este es un cuadrado. Luego podría aplicar el teorema de las tres paralelas, de las tres perpendiculares. El de acá sería la primera perpendicular, la segunda perpendicular sería el de acá, y la tercera cuando trazo esto, ¿no? El de acá sería la tercera perpendicular. Entonces hagamos ello. De acá a acá tendría un ángulo de 90, de esta manera. Entonces, bueno, voy a unir este punto con el punto M. El ángulo pedido es justamente el de acá. Esto sería 4. Y acá tendríamos el triángulo de acá. El triángulo de acá. Lo voy a sacar acá. Tengo lo siguiente. Esto es 90. Acá vale 2 y acá vale la raíz de 5, ¿no? Este es B, este es P. Entonces, la acá valdría 3, ¿no? Aplicando Pitágoras. Entonces lo de acá, vale 3. Entonces en el triángulo de acá, en este triángulo, notamos que acá tengo 3, acá tengo 4 y este es 90, ¿no? Entonces el ángulo acá tendría que ser 37 grados, ¿no? Entonces digo yo, ¿no? El ángulo alfa, que es lo pedido, es igual a 37 grados. En la pregunta 27 nos dicen determinar el valor de K, que pertenece a los números reales, para que esa expresión sea independiente de X, ¿no? Entonces hay que recordar algo. El seno a la sexta de un ángulo más el coseno sexta de otro ángulo es igual a 1 menos 3 seno cuadrado de X por coseno cuadrado de X. Y de manera parecida es con lo siguiente. Esto sería igual a 1 menos 2 seno cuadrado de X y coseno cuadrado de X. Entonces si aplico ello, reemplazo en sus formas equivalentes, tendría lo siguiente. 1 menos 3 seno cuadrado de X coseno cuadrado de X más K multiplicado por 1 menos 2 seno cuadrado de X por coseno cuadrado de X.
Entonces, agrupando tendríamos 1 más k. Acá, bueno, voy a sacar el factor común de acá y de acá. Tendría lo siguiente. Sería más, abro paréntesis, sería menos 3 menos 2k. Y todo ello multiplicado por seno cuadrado, coseno cuadrado. Entonces, nos dicen que esa expresión lo quieren independiente de x. Entonces tenemos que hacer que esta expresión sea 0, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Esta expresión no igual a 0. Entonces diría menos 3k, menos 3 menos 2k es igual a 0. Con lo cual k es igual a menos 3 medios. Lo que en la pregunta 28 nos piden calcular esa expresión y hay que recordar lo siguiente, ¿no? Que el arco tangente de un negativo es igual a menos el arco tangente de ese ángulo, ¿no? Para todo número real. Y también se cumple esta propiedad, ¿no? Entonces, aplicando estas propiedades tenemos lo siguiente. Tendríamos menos arco tangente de 1 entre 7 más, bueno, menos el arco tangente de 11, ¿no? Entonces, factorizando el negativo, tendríamos menos el arco tangente de 1 entre 7 más el arco tangente de 11. Entonces, vamos a aplicar la propiedad de la derecha. Eso sería igual a menos el arco tangente de la suma de ellos, ¿no? Sería 1 séptimo más 11. Y abajo tendría 1 menos el producto de ellos sería 11 séptimos. Y todo ello, bueno, a ello lo voy a sumar n veces pi, pero n es igual a 0, 1 o menos 1, dependiendo de los casos. En este caso, el producto de ambos es 11 séptimos, y eso es mayor a 1. Entonces podría ser esto o esto, pero también como ambos son positivos, entonces n, ¿vale? 1 sería más pi nada más sería en este caso. Entonces sería más pi. Y acá, bueno, el paréntesis va por acá. Ok, entonces la expresión original sería igual a menos pi, menos el arco tangente de esa expresión. Acá tendríamos, en tendríamos 77 más 1, 78. El 7 acá se va a cancelar al final con el 7 acá, entonces no lo tomo en cuenta. Y ello lo divide entre, acá sería 7 multiplicado por esto y menos 11, sería menos 4. Finalmente tendremos menos pi. El menos de acá puede salir y sería más el arco tangente. Y ahí puedo simplificar. Sería la mitad sería 39 y abajo la mitad sería 2. Entonces este sería el resultado, que es igual a en la pregunta 29 nos dicen calcular el número de puntos de intersección con el eje de las axisas de la gráfica de la función f. Entonces ello se da cuando al evaluar en x en un valor determinado nos da igual a 0, ¿no? Esos serían los puntos de intersección con el eje de las axisas. Entonces igualando, vamos a igualar a 0, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Secante de menos la tangente igual a 0. De ahí sería la secante de x igual a la tangente de x. Pero acá tener en cuenta que la secante no está definida para ciertos valores. La secante nosotros sabemos que es igual a 1 entre coseno, ¿no? Entonces, en los valores que no puede ser es justamente cuando el coseno sea 0. ¿Y cuando el coseno es 0? Justamente si tenemos una CT, los valores que hacen 0 sería acá, ¿no? Entonces sería este ángulo, que sería pi medios, y el otro ángulo sería 3 pi medios, ¿no? Eso para una sola vuelta en este caso. Entonces, los ángulos que no puede ser, x no puede ser los siguientes valores, el pi medios, ni tampoco el 3 pi medios. ¿Por qué? Porque esos valores hacen que el coseno sea 0, con lo cual la secante no estaría definida, ¿no? Entonces, continuando acá con esto, multiplico a ambos lados por coseno de x, y nos queda, esto sería igual a 1, y esto nos queda seno de x. Pero cuando el seno de x es igual a 1, en una vuelta, considerando solo una vuelta de noticia. Entonces, justamente, acá si yo tengo la CT, el seno viene por acá. Entonces, el único valor, en este caso, una vuelta sería acá, ¿no? En pi medios sería 1 el seno porque vive acá, acá sería menos 1. Entonces sería solamente en pi medios. Entonces, el x tendría que ser pi medios. Pero, acá notamos que esto, por un lado nos dice que tiene que ser pi medio, pero por acá nos decían que no podría ser ese valor, ¿no? Entonces, no habría solución, no habría un x tal que, evaluando la función, me da igual a 0. Con lo cual, la respuesta sería 0, ¿no? No existe punto de intersección con el eje de las axisas. La pregunta 30 nos pide determinar la veracidad de esas proposiciones. En la proposición 1 nos dicen si la función verso es una función impar. Entonces, recordar que la función verso está definida como 1 menos coseno de x, y la definición de una función par es esta, ¿no? Tiene que cumplir dos condiciones, esta y esta. Tiene que tener un dominio simétrico y tiene que cumplir también esta igualdad, ¿no? Entonces, vamos a ver ello. Tenemos la función verso igual a menos x sería igual a 1 menos coseno de menos x. Y eso es igual a 1 menos el coseno de menos x es igual a coseno de x, dado que la función coseno es una función par. Con lo cual, tendría que esto es coseno de x. Y ello que es igual a 1, bueno, es igual a verso, la función verso de x. Entonces, partimos de acá y llegamos acá. Y además el dominio simétrico, dado que es valores reales, ¿no? Entonces, esta función, la función verso, sería una función par, ¿no? Y la proposición nos decía ser impar. Eso sería falso. La proposición 2 nos dice, el rango de la función verso es de 0 a 2. Entonces, como la función verso depende del coseno, entonces decimos lo siguiente. Yo sé que el coseno de x varía desde menos 1 hasta 1. Entonces, su negativo también varía desde menos 1 a 1. Luego, si sumo 1, sería de 0, de 1 menos coseno de x, menor o igual a 2. Pero esto es igual a la función verso, ¿no? Entonces diría, la función verso es menor o igual a 0 y menor o igual a 2. Con lo cual, el rango sí es eso, ¿no? De 0 a 2. Eso es verdadero. Y por último, la proposición 3 nos dice, para todo alfa que parecen reales, se cumple que el converso de esa expresión es igual al verso de la otra expresión. Entonces, el converso de ese ángulo sería igual a, el converso es igual a 1 menos seno de x, ¿no? Entonces, hacemos eso acá. Sería 1 menos seno de pi medios menos alfa, ¿no? Esto sería igual a 1 menos. Acá aplicamos esta expresión, es equivalente a decir seno de pi medios multiplicado por el coseno de alfa menos coseno de pi medios por seno de alfa, ¿no? Pero el seno de pi medios es igual a 1 y el coseno de pi medios es igual a 0. Entonces esta expresión se cancela y solo me queda 1 por coseno, ¿no? Que sería coseno. Entonces acá me queda coseno de alfa, ¿no? Y 1 menos coseno de alfa es igual a verso, ¿no? Verso de x. Entonces eso es para, en este caso es de alfa, para todo alfa que pertenece a los reales, ¿no? Entonces esa expresión es verdadera. Entonces la clase sería la E.